Nuevamente, muy buenos días a todas, bienvenidas. Está la licenciada Idalia también ya, Sofi, Carolina también. Que Dios las bendiga mucho. Vamos a dar inicio con mucha emoción y con mucha esperanza a este curso ya tan esperado y tan anunciado. Gracias a la doctora Claire Marie Stubeman, que nos va a dirigir este estudio estas siguientes 10 semanas. Quiero comentarles a todas que es un gusto para todos, para todos nosotros proponer este curso. Les comento, les paso, les entrego el saludo y la bendición de Monseñor Rogelio Cabrera López, nuestro arzobispo, que en esta preocupación, partiendo de la iniciativa con el Consejo de la Mujer, para buscar maneras de promover el pensamiento de la mujer y promover también, pues, el pensamiento y la cultura cristiana desde el genio femenino, ha buscado esta manera. A nombre de él les agradecemos su presencia y tomamos la conciencia entonces de que este es un curso con mucha caridad y con mucha calidad por nuestra expositora, por el tema y por todas ustedes. Es de mucho amor, por eso decimos caridad y calidad. Es de mucho amor y es de mucha dedicación. Que el Señor nos bendiga a todos para aprovecharlo. Antes de pasar el micrófono a nuestra expositora, me permito compartir con ustedes una breve presentación, porque también conocemos a la doctora y no le gusta que digamos muchas cosas, pero hay que decirlas, aunque sean poquitas, ¿verdad? Una referencia del caminar. Para agradecer a Dios y para agradecerle a ella y encomendarle nuestras oraciones. Presentamos a la doctora Claire Marie Stubemann, nacida en Alemania, en Koblenz, ni más ni menos, ¿verdad? Cerquita de Colonia. Realizó estudios de Derecho en la Universidad de Erlangen-Mainz-Würzburg y posteriormente los estudios filosófico-teológicos en la Facultad de Teología en Burgos, España, donde obtuvo los títulos de bachillerato en Teología y licenciatura en Teología Espiritual. En mayo de 2003 obtuvo el doctorado en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de España, Burgos. A esta Universidad de Burgos, del norte de España, está afiliado nuestro seminario y nuestra Escuela de Teología Papa Francisco, que es la que organiza este curso. En cuanto a la actividad docente, es profesora de bachillerato en teología en Burgos, con la materia de Historia y Teología del Ecumenismo. En la licenciatura imparte las asignaturas de Historia de la Espiritualidad Moderna y Contemporánea y la Espiritualidad Femenina, Mujeres Místicas Cristianas. Así también en el Instituto de Ciencias Religiosas de Burgos, con la materia de Antropología Teológica número 2, con los tratados de Gracia y Virtudes. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran La Antropología y Espiritualidad de la Mujer en Edith Stein, las aportaciones sobre el tema de la mujer y numerosas publicaciones en algunas conferencias, en actas de congresos y en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son la antropología y la espiritualidad de la mujer. Agradecemos la gran disposición y la presencia y su sabiduría de la doctora Claire Marie Stubemann, a quien cedo los micrófonos y le damos un aplauso de estrellitas. Muchas gracias, Claire. Adelante. Bueno, yo solo quiero añadir que ya soy profesora emérita, ¿eh? Porque dentro de 15 días voy a cumplir 72 años y solo puedo dar clase todavía en licenciatura de espiritualidad, porque ahí podemos dar clase hasta los 75. Pero en bachillerato y por la noche ya no puedo dar la clase. Pero bueno, aquí estamos. Yo no sé si ustedes tienen una idea, aunque sea lo más elemental, sobre quién es Edith Stein. Yo supongo que sí, ¿no? Que nació en 1891 y murió en el campo de Auschwitz, en campo de concentración, en 1942. Que nació en el seno de una familia judía, perdió a los 15 años la fe, luego estudió filosofía, sobre todo con el profesor Husserl, que es el que introdujo la fenomenología en la filosofía en Alemania. Hizo su tesis doctoral, todo sobre la empatía, pero
durante todo este tiempo ella se profesaba agnóstica, ¿no? Y entonces, después de su tesis doctoral, ella, a través de circunstancias que no puedo entrar ahora porque sería otra conferencia, entró en contacto con la fe cristiana, se interrogó mucho, conoció a muchos también de la iglesia protestante, luterana en Alemania, pero luego el último empujón para encontrarse con la persona de Cristo y decidirse definitivamente por la fe católica y también por la vocación carmelitana del Carmelo Descalzo, fue cuando leyó en una noche el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Entonces ella comprendió como era como la última luz que necesitaba para entender la verdad de la verdad y el amor de los amores es Jesucristo, ¿no? Entonces quiso entrar en el Carmelo, pero no pudo porque su director espiritual le dijo recién convertida, no puede usted meterse en el convento. Y se retiró como maestra en un colegio porque dejó toda su actividad filosófica, que era muy importante, y luego la sacaron, entre comillas, ya al público, pidiéndola que ella diera unas conferencias sobre la mujer, porque ella puso, y esto va a ser un poco la temática de este curso, ella puso el fundamento de la antropología diferencial, es decir, que hay algo específicamente femenino y específicamente masculino. Ella se dedicó a lo femenino y entonces dio muchas conferencias durante el año 28 al 31 más o menos. Luego intentó también varias veces llegar a cátedra, pero primero fue rechazada por ser mujer y en cuanto Hitler llegó al poder en el 33 fue rechazada por ser judía, ¿no? Y entonces cuando ya perdió también su docencia, que estuvo un año en Münster, dando clases en la universidad ahí, pues cuando ya dijo, todas las puertas se me han cerrado, ahora sí que me tienen que dejar entrar en el Carmelo. Y entró en Colonia en octubre del 33. En el 38 es el 9 de noviembre del 38, la noche de los cristales rotos, cuando realmente los nazis empiezan la lucha abierta contra los judíos, quemando las sinagogas, señalando con la cruz la estrella davídica, todos los judíos, etc. Entonces ella pidió poder irse a un Carmelo de Holanda para no poner en peligro la comunidad de Colonia, pensando que en Holanda no iban a entrar los nazis. Pero en el año 42 también estaban los nazis ahí y los obispos de Holanda en agosto dijeron tenemos que hacer una pastoral y una homilía que se iba a, y de hecho se leyó desde el púlpito en todas las iglesias, denunciando las atrocidades de los nazis contra los judíos. Entonces, los nazis se enteraron de esto y dijeron a los obispos, si ustedes realmente leen esta pastoral en el domingo, nosotros vamos a sacar a todos los monjes y monjas de raíces judías en una noche. Los obispos, claro, es un dilema que el monseñor lo entenderá mejor que nadie, pero lo leyeron, denunciaron los hechos y sacaron cientos de monjes y monjas en una noche, la noche de la pasión, se dice, de los conventos, entre ellos también a Edith. La sacaron el 2 de agosto, la llevaron a todos enseguida a Auschwitz y el 9 de agosto fue caseada Edith Stein, que había ofrecido en un testamento espiritual anteriormente su vida por la iglesia, por el pueblo alemán y por el pueblo judío, por la reconciliación. Entonces, esta mujer sobre todo se hizo un renombre como filósofa, pero también tiene escritos importantes luego cuando se convierte
hacia una filosofía cristiana, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa, ella es la primera mujer y la primera persona que pone los fundamentos antropológicos de la diferenciación de sexos, ¿no? Porque el movimiento feminista católico le pidió también, como era ya una conferenciante muy conocida en Alemania, y entonces eh, ella fue pionera en este tema, ¿no? Y ayudó mucho al movimiento feminista católico para defender una imagen de la mujer que nada tenía que ver con la imagen de mujer ni del nazismo, la mujer era una máquina de dar a luz, ni del movimiento feminista sin más, ¿no? Que querían la igualdad a todos los niveles, que las mujeres trabajaban en las fábricas igual que los hombres, pero después de un tiempo se dieron cuenta que, aun haciendo lo mismo, entre comillas, a la mujer le quedaba dar a luz, llevar a la casa, etcétera, algo no funcionaba. Bueno, eso simplemente unas pinceladas sobre Edith. Bueno, ya saben ustedes que fue canonizada de religiosa, se llamaba eh, hermana Teresa Benedicta de la Cruz, y es también copatrona de Europa, ¿no? Juntamente con Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia. Yo he querido dedicar esta primera conferencia, esta primera tarde, mañana para ustedes, sobre la persona humana como tal, los elementos constitutivos, para poder entender luego mejor cuando hablamos ya de la diferenciación de la mujer, del fundamento antropológico, de la antropología diferencial y luego también de la espiritualidad. Entonces, usted tiene un pequeño resumen, por lo menos para que sepan un poco por dónde voy, pero luego, como les dan también las páginas fotocopiadas o no sé cómo lo hacen de mi tesis doctoral, les recomiendo que lean todo de una vez esas páginas, porque no puedo decir todo lo que, pero a ver si nos entendemos y luego también habrá posibilidad que me pregunten algo. Soy consciente, eso quiero decir al principio, tal vez esta es la parte más difícil o más desconocida para ustedes, no sé, de comprender, pero a ver si entre todos lo sacamos. Entonces, según la antropología de Edith, cada persona participa de una triple condición: la del ser humano, la de la especie, es decir, uno es o varón o mujer, y la de la individualidad personal. Yo soy persona humana, pero yo soy mujer y yo soy Claire Marie. No soy ninguna de ustedes, sino mi individualidad es esa. Como saben, no se trata de diferentes etapas o niveles que la persona hubiese de recorrer. Primero es hombre, luego es mujer y luego es individuo, sino son tres condiciones que se dan en una sola persona, ¿no? La naturaleza humana se verifica en una configuración o femenina o masculina y también individual, ¿no? En la base de cualquier diferenciación de sexos está, por tanto, la condición del ser humano. Así, la exposición de los constitutivos de la persona humana nos permitirá apreciar después en qué apoya Edith Stein la diferencia entre varón y mujer. Como ven también en lo que les dejé, hay dos conceptos claves antes de meternos ya de todo de la antropología steiniana. Por una parte está el concepto de unidad corporal, anímico, espiritual, y por otra el concepto de la génesis de la persona. ¿Qué significa unidad de cuerpo, alma y espíritu? Bueno, Edith Stein insiste desde el principio de su obra en esa unidad corporal, anímico, espiritual, ¿no? Sin embargo, el que ella hable de unidad no significa necesariamente que los tres elementos antropológicos, el cuerpo, el alma y el espíritu,
estén en un plano de igualdad. Hay una clara subordinación del cuerpo al espíritu, pero subordinación no quiere decir desprecio ahora o tengo que prescindir de esto. Ella dice, en la unidad de la naturaleza humana, todo lo bajo, entre comillas, que entra en ella, se encuentra subordinado a la ley del espíritu. El alma espiritual, en efecto, ocupa dentro de la unidad de la naturaleza humana un lugar central y dominante. Luego lo iremos viendo. El cuerpo está por completo penetrado por el alma, de manera que no solo la materia organizada se convierte en cuerpo penetrado de espíritu, sino que también el espíritu se convierte en espíritu materializado y organizado. Bueno, un cuerpo se convierte en un cuerpo vivo gracias al alma, ¿no? Y el alma no es una cosa suelta, sino en la persona humana, el alma, el espíritu está encarnado en un cuerpo, ¿no? Hay, por tanto, una orientación del hombre sensitivo al hombre espiritual, lo que implica que el cuerpo le es dado al hombre como material para su formación. La persona dueña de sí misma es la que, haciendo uso correcto de su libertad, integra de tal manera su dimensión psicofísica que esa dimensión psicofísica no impide nuestro crecimiento espiritual. De ahí que el concepto de unidad implique el de la autodeterminación de la persona, en cuanto que el hombre está llamado a la plenitud y depende en parte de su libre autoeducación, si llega o no a la meta, es decir, al despliegue pleno de la persona humana, ya que esta realización es progresiva. Todo esto luego a lo largo de la exposición yo creo que quedará más claro, pero también luego usted puede preguntar. Luego el concepto de génesis de la persona, todas las cosas como todas las cosas creadas, así también el hombre está sometido a la ley de la génesis. Es decir, no estamos puestos en la existencia de forma ya acabada, ¿no? Sino que la naturaleza requiere desarrollo, ¿no? Eso sabemos, nacemos como bebés y claro, la que yo fui hace 72 años, no soy ahora, ¿no? Soy la misma y al mismo tiempo, claro, hay un desarrollo, ¿no? El hombre necesita llegar a ser lo que está llamado a ser. Stein parte desde sus primeras obras de la existencia de un núcleo o alma en el que está enraizada la persona como tal y que contiene desde el principio todo lo que la persona está llamada a ser. Yo siempre digo, es como cuando han descubierto el ADN. En el ADN sabemos que ya está todo lo que es la persona, ¿no? Entonces, Edith dice, en el alma, en el núcleo de la persona, está puesto todo lo que la persona está llamada a hacer. Entonces, ¿cuál es la tarea de vida nuestra? Lo que ella llama el despliegue, para que quede patente qué es, podríamos decir ahora, hablando en terminología cristiana, cuál es el designio que Dios ha puesto en cada persona individualmente, ¿no? Hemos comprendido, dice, por núcleo de la persona algo que ella es en sí misma y que le prescribe cómo ha de desarrollarse su vida y lo que ella misma puede y ha de ser. El desarrollo es, por tanto, constitutivo de la persona humana y significa despliegue de algo ya dado. El desarrollo, la palabra desarrollo hace más referencia
a lo que he dicho antes, la persona humana de bebé, luego se hace adulta, etc. El despliegue se refiere a lo que ya está puesto desde el principio, invariablemente está puesto, y yo solo tengo que desplegarlo. Y en este despliegue, por supuesto, interviene también mi propia voluntad, porque no es algo automático. Como veremos, en virtud de mi dimensión espiritual y de la voluntad, etcétera, yo tengo que colaborar, lo que decimos también, ¿no? Por eso, el desarrollo es, por tanto, constitutivo de la persona humana y significa despliegue de algo ya dado. La realización plena de la persona equivale a la plena revelación o al florecer del alma. Revelación significa, revelar es quitar el velo. Entonces, cuando yo despliego, algo está oculto, no sé si no me he mirado así, algo está oculto y sin embargo desplegar es hacer esto y queda patente lo que está puesto en el núcleo de la persona es el designio de Dios sobre cada uno, lo que cada uno ha de ser y está llamado a ser. Se trata de un proceso de por vida. Lo que me interesa destacar aquí es que la antropología steiniana se desarrolla desde el principio en el marco de estos dos conceptos de unidad, por una parte, y génesis, y que ambos son constitutivos de la persona humana. Vamos a ver, por tanto, ahora vamos con el cuerpo. Lo primero de lo que se percata la persona es su propio cuerpo. ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Cuál es su función en esa unidad corporal, anímico, espiritual? El cuerpo humano comparte con los demás cuerpos la materialidad, los demás cuerpos que existen también, pero se diferencia de ellos por su libre automovimiento, por su sensibilidad y su vinculación a un sujeto concreto, que son características que no son deducibles simplemente de su limitación especial en cuanto a cuerpo material. El cuerpo humano es un cuerpo animado desde un centro interior, que llamamos alma, que organiza su funcionamiento a través de una regularidad interior y una jerarquización de los estados del ser, en virtud de la cual lo inferior queda siempre sometido a lo superior. Por eso, lo vegetal en nosotros queda subordinado a lo animal y lo animal a lo humano espiritual. Por eso también dice Edith, cuando una persona realmente recae a lo animal, por ejemplo, viviendo solo de sus instintos, sin dejarse guiar por el espíritu y por lo espiritual, pues realmente recae peor que un animal, ¿no? Y es una traición a su propio ser, ¿no? Y también al Creador que le ha hecho con capacidad espiritual para. El hombre se percibe en su cuerpo, es decir, a cada cuerpo corresponde un yo, dice Edith, pero también se percibe con su cuerpo, ¿no? De ahí que el hombre no solo tiene un No, me voy cuerpo. ¿Ya ponen la tres? No, me voy acá adelante, es que estoy aquí en una clase. Perdón. Sí. De ahí que el hombre no solo tiene un cuerpo, sino que es su cuerpo. Lo que entra en contacto con mi cuerpo, dice Edith, entra también en contacto conmigo, ¿no? Es que no solo, por ejemplo, yo tengo un dolor de muelas, primero lo siento en todo el cuerpo, aunque esté localizado en la muela, pero no es solo una parcela de mi boca que me duele, sino y realmente entra en contacto, influye anímicamente, etcétera, etcétera. Estoy presente en todas las partes de mi cuerpo donde siento algo actualmente, dice Elia.
Las sensaciones, los estados actuales, es decir, la vida anímica o vida psíquica inferior, es percibida en partes o la totalidad del cuerpo, al tiempo que forma también la base de la vida espiritual del sujeto. Hay una vida psíquica inferior y superior. La superior ya es colinda con la vida espiritual, ¿no? Cuando me refiero, solo también que quede claro, cuando hablo de la vida espiritual, no hablo de la vida espiritual en sentido religioso, ¿no? Sino nuestra capacidad espiritual, intelectual, etc. Por eso nos indica que el cuerpo, a pesar de su condición material, está abierto hacia adentro y hacia afuera. En este sentido, el cuerpo hace de puente entre el mundo interior de la persona y el mundo exterior. Salimos al encuentro del mundo, no solo de las personas, sino con nuestro cuerpo. Yo no puedo salir solo como mero espíritu, ¿no? El cuerpo es, por tanto, el escenario de aconteceres anímicos, dice Edith, y órgano para la acogida del mundo exterior. Eso lo veremos más tarde cuando hablamos del espíritu. Gracias a él, al cuerpo, el hombre entra en contacto con lo que le rodea y es capaz también de intervenir eficazmente en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, un escultor interviene eficazmente en el mundo a través de hacer una escultura. No lo puede hacer solo con el pensamiento, también es la persona entera la que actúa para hacer esto. Esto es posible porque el cuerpo no está sometido exclusivamente a las leyes de la causalidad psicofísica, sino que constituye también un órgano de la voluntad. Dice Edith, el hombre puede disponer libremente de su cuerpo en un sentido diferente que el animal. La actividad animal es reactividad sin elección entre reacciones posibles o entre reaccionar y no reaccionar. El hombre, sin embargo, no está entregado desenfrenadamente a las reacciones de su cuerpo, sino que es, aunque no sea ilimitadamente, dueño de él. Yo, si tengo hambre, puedo irme enseguida a la cocina y me como algo como desenfrenado. O puedo decir, no, no es la hora, tengo que esperar hasta que llegue la hora de la comida, lo que sea, ¿no? O si tengo que ir al baño, no voy como el perro a un árbol, sino puedo esperar, no ilimitadamente, pero ya nos entendemos. Lo que dentro de la importancia que corresponde al cuerpo en su totalidad de la persona humana resalta el alcance especial que Edith confiere a la capacidad de expresar la vida interior. Hay una función más esencial para el cuerpo de la persona, dice ella. Me refiero a la capacidad de expresar la vida interior. Esto se debe fundamentalmente a la naturaleza misma de la vida interior de la persona humana. Tiene la peculiaridad de ser una vida de adentro hacia afuera. No transcurre la vida espiritual y dentro de sí, sino tiene consecuencias y desemboca en una expresión marcando al cuerpo. Cuando hablemos de la antropología diferencial, Edith habla de un alma femenina que se deduce luego también de las reacciones de la mujer, de las capacidades de la mujer, que brotan todo de su ser interior, de su alma espiritual. Esta configuración del cuerpo a través de una vida espiritual se da de manera inmediata y anterior a cualquier colaboración libre y consciente de la persona a través de su núcleo, es decir, de su alma individual. Stein está convencida de que la diferenciación sexual se debe
a una diferente configuración esencial del alma. Aquí solo lo menciono y ya en otra sesión, cuando hablemos de la antropología diferencial, quedará más claro, ¿no? Stein establece una conexión importante, por tanto, entre la vida anímico-espiritual de la persona y su cuerpo, lo que no admite considerarlo como un mero objeto, ya que esto llevaría fácilmente a un dualismo tan ajeno a la antropología steiniana. Es decir, nunca puedo reducir el cuerpo a un mero objeto, sino es un cuerpo animado por un espíritu, ¿no? Ambos, la expresión y lo expresado, configuran una unidad concreta, solo separable en abstracto, dice Edith. Lo uno no es algo meramente exterior, sino un exterior animado. Por ejemplo, también la configuración física, por ejemplo, de la diferencia del varón y de la mujer, no solo es que es una diferencia meramente externa, sino indica algo mucho más profundo. Lo otro no es algo meramente interior, dice, entre la vida interior y su expresión existe una conexión interior y una conexión de sentido que la persona tiene que descubrir y respetar, ¿no? De ahí se derivan consecuencias importantes. La persona se comunica hacia afuera mediante su cuerpo. Este está llamado a ser el espejo del alma en el que queda retratada toda su vida interior, mediante la cual entra al reino de lo visible. Ya que el cuerpo no obedece sin más en cuanto cuerpo animado a las leyes del espíritu, el hombre ha de formar al cuerpo para lograr hacer de él un instrumento que revele la vida interior de la persona de forma auténtica. Autenticidad quiere decir correspondencia, dice Edith. La apariencia exterior no solo expresa la vida interior, sino también le corresponde en el sentido de que lo exterior y lo interior acusan algo en común, gracias a lo cual aparecen como adecuados el uno para con el otro y que hace de lo exterior una imagen de lo interior. Y esto hay personas, no sé, pero hay personas que realmente irradian también a veces muy fuertemente lo interior, no solo ahora en el tema de la diferenciación, sino también de la vida espiritual, ya hablando en sentido profundo como cristianos, ¿no? Y yo siempre pienso también, yo hace años di unos ejercicios en Carmelitas Descalzas aquí en España y había la que había sido priora durante mucho tiempo, estaba muy enferma, tenía una enfermedad degenerativa, estaba todo deformada, todo. Y durante mis ejercicios entró no en comas, porque estaba diciendo, pero se puso a morir, ¿no? Y entonces murió justo poco antes de tener yo una conferencia, una meditación sobre la resurrección, el encuentro de María Magdalena con el resucitado. Pero a lo que voy, yo la había visto totalmente deformada, la había conocido durante años. Y luego cuando estaba puesto en la, ¿cómo se llama? En la caja de muertos, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé, no me sale. Féretro. El ataúd, en el ataúd. La misma médico que certificó su muerte dijo, deberían hacer una foto de esta persona fallecida porque estaba tan bella que yo decía, realmente es cuando lo que hemos vivido y cuando el alma luego sale del cuerpo,
realmente en este caso, por ejemplo, dejó el espíritu, la vida espiritual, dejó una huella en todo el físico que había sido tan horrible antes y era una belleza preciosa. Y yo siempre tengo que pensar en este ejemplo, en esta vivencia, experiencia que he tenido cuando hablo de esto, ¿no? La adecuada educación del cuerpo favorece, por tanto, implícitamente también su correcto desarrollo y cuanto más perfectamente se desarrolle el organismo como tal, más perfecto será como fundamento, expresión e instrumento del alma humana espiritual personal. Y en ello interviene de manera decisiva, por supuesto, la voluntad y por tanto también nuestra libertad. La conexión ineludible entre cuerpo y alma no implica, sin embargo, de la misma manera su mutuo requerimiento. Si bien es cierto que no se puede hablar de cuerpo vivo, si no está animado por una forma interior, por el alma, no existe, por tanto, hay una dependencia total del cuerpo entre cuerpo y alma. El cuerpo sin alma es un cadáver, pero no un cuerpo vivo. Sin embargo, no existe la misma dependencia inmediata para la vida del alma, ¿no? Ella es ingenerada e incorruptible, se une al cuerpo, mas no tiene necesidad de la existencia de éste para su existencia. De hecho, como sabemos, cuando muere la persona, el alma sale porque el alma es eterna, ¿no? En virtud de su actuación libre frente al cuerpo, la vinculación se presenta menos estrecha. Ciertamente el alma está enraizada en el cuerpo, hecho que le confiere una peculiar, como dice Edith, pesadez y aislamiento, pero aunque no puede el alma sacudirse el cuerpo, sí puede tomar distancia de él hasta tal punto que le es posible ejercitarse en una labor espiritual en la que ya no necesita de la mediación de su cuerpo. El yo se separa en cierto modo, dice Edith, del cuerpo y se endereza en libertad personal por encima de su corporeidad y sensualidad. En cierto modo, porque queda fijado en el cuerpo, por supuesto. La vida espiritual, sin embargo, se alza siempre de nuevo desde la vida anímica y no descansa sobre un fundamento propio, pero el yo tiene la posibilidad de situarse en su ser superior y de afrontar desde allí el inferior. Y esto, por ejemplo, yo he tenido una madre espiritual en Alemania, cuando viví en Alemania, que fue una religiosa que vivió 27 años paralizada mirando el techo. No podía ni ponerse de lado, ni incorporarse, ni nada. Una santa mujer. Entonces, esta ha tenido una vida fecunda, fue madre espiritual de sacerdotes, de laicos y tuvimos una relación muy, muy, muy entrañable. Ella al final de la vida me dice, Claire, a ti te leo mi corazón, ¿no? Pero lo que quiero decir, su cuerpo era inmóvil, 27 años mirando el techo, y sin embargo, en virtud de su vida espiritual, también religiosa, no solo intelectual, etcétera, el alma y el yo podemos no salir de nuestro cuerpo, aunque luego veremos de alguna manera sí, el alma puede también salir, pero hay una fecundidad y una posibilidad. El alma no necesita para todo lo que va a ser la vida corporal. Puede elevarse por encima, ¿no? Por tanto, el cuerpo en sí no constituye un impedimento para lo espiritual, ¿no? Pero no hablamos de lo que durante el tiempo también, en un tiempo de la iglesia se hablaba del desprecio del cuerpo, es la cárcel del alma. No hablamos de esto. El cuerpo tiene su dignidad, pero el alma
puede elevarse sobre el cuerpo. Y en virtud de esto, somos dueños del cuerpo y tenemos la obligación también de educar nuestro cuerpo. Es decir, nosotros, solo la persona humana es capaz de no dejarse llevar simplemente por sus instintos y por sus ganas, sino tenemos una capacidad y necesitamos emplearla para formar el cuerpo, para que el cuerpo no sea impedimento de la vida espiritual. El cuerpo solo es impedimento de la vida espiritual en cuanto cuerpo viciado, ¿no? De ahí que según el uso que haga el hombre de su propia libertad en relación con su cuerpo, puede recaer en una vida anímico-animal siendo esclavo de su cuerpo, ¿no? Eso es un tema muy actual hoy en día, ¿no? O elevarse hacia la actualización suprema de su ser peculiar en la vida espiritual, integrando la dimensión corporal anímica. Cuando el cuerpo, por tanto, no es solo fundamento de la vida espiritual, sino plenamente expresión e instrumento del espíritu, entonces se da lo que Stein llama un cuerpo espiritual, ¿no? En cuanto tal, expresaría la plena madurez de la persona humana. Es decir, no estamos hablando de espiritualizando algo y una persona que está un poco ya salida de sí, de eso. No, 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 no. El cuerpo llega plenamente también a su misión, a desarrollar su misión cuando realmente es penetrado, cuando es un cuerpo espiritual, cuando realmente el espíritu en nosotros lleva las riendas y también concede al cuerpo según el designio, pero no más allá, ¿no? Lo expuesto hace evidente la implicación insustituible del cuerpo en la totalidad del ser de la persona humana, ¿no? La unidad corporal, anímico, espiritual nos indica una interrelación esencial entre lo corporal, lo anímico y lo espiritual, es decir, que el hombre solo puede realizarse teniendo en cuenta las tres dimensiones, pero según su propia legalidad interna, siempre al servicio del desarrollo integral. Y esta es una tarea que le consiste de por vida, ¿no? Vamos con el alma, entonces. Después, cuando termino el punto del alma, hacemos una pausa y luego seguimos, ¿no? El hombre comparte con el animal su estructura psicofísica, es decir, su cuerpo animado por un alma sensitiva, porque hablamos de alma no en sentido cristiano, de aquello que da vida a un cuerpo. El perro también tiene un cuerpo vivo, ¿no? Y tiene un alma sensitiva, ¿no? Mas la persona no solo siente, sino que se siente, toma conciencia de sí, se caracteriza por la receptividad para los valores y es capaz de penetrar el mundo y de intervenir libre y creativamente en él. La persona humana está, por tanto, dotada de un alma espiritual y del espíritu. Todo el conjunto de la vida anímico-espiritual queda englobado bajo el término psique en la terminología de Edith, ¿no? Hay un estrato inferior de la psique y un estrato superior. El inferior está ligado inmediatamente al cuerpo material y formado por las capacidades psíquicas sensibles que se alimentan de la fuerza vital sensible. El estrato superior, sin embargo, corresponde al alma propiamente dicha y al espíritu. El estrato inferior de la psique es, como el cuerpo, un sujeto en desarrollo, delimitado al mismo tiempo por la disposición natural individual, ya que lo que no está dispuesto en la psique de ninguna manera puede ser desarrollado. Yo, por ejemplo,
no puedo aspirar a ser pianista si no tengo ya puesto entre mis capacidades, no está puesto lo musical. No puedo hacerme, yo por ejemplo aquí vivo, perdóname, con una mexicana que no, cuando cantamos, yo digo siempre, María Eugenia, me ha dicho que os salude a todos, ¿eh? Porque dice, sabe que te voy al curso. Digo, María Eugenia, tú cantas siempre la séptima voz, ¿no? Porque, pero es que yo soy muy musical, ¿no? Pero lo que uno no tiene, no puede desarrollar. Y no tiene sentido, dale que te pego, toca el piano si no tiene eso, ¿no? Capacidad para eso. La vida psíquica es percibida en la conciencia de la persona a través del yo lo siento, ¿no? De ella se diferencia, sin embargo, la vida del alma, que sin dejar de impregnar la vida psíquica, no es objeto de la percepción interior. Yo siento la vida psíquica a través de las sensaciones y todo esto, pero el alma como tal no siento, ¿no? El ser del alma no es un conjunto de cualidades duraderas como la psique y no se deja definir a través de cualidades detalladas. ¿Qué es, pues, el alma? ¿Cuál es su estructura y cuál es su cometido? Lo que caracteriza a un sujeto como persona humana es su alma espiritual. El alma es el centro de la estructura corporal, anímico, espiritual que llamamos hombre. Y como tal le confiere unidad. Es el alma el que unifica todo esto, ¿no? Creada directamente por Dios, el alma es imagen del Espíritu Divino, única, individual e inmortal. Su estructura personal indica la existencia de un yo consciente y libre, en virtud del cual el hombre es señor de su alma y puede abrir y cerrar sus puertas. Donde la vida anímica está formada personalmente, allí la naturaleza espiritual está plenamente realizada. Por eso es el alma humana no solo un término medio entre espíritu y materia, sino es una criatura espiritual, no solo una forma de espíritu, sino un espíritu formativo, dice Edith, ¿no? Es decir, que configura también nuestra vida, ¿no? La naturaleza espiritual del alma humana tiene un triple cometido: la autoconfiguración como despliegue de su propia esencia, lo que he dicho antes, ¿no? El desplegar lo que ya está. La formación del cuerpo, es decir, vivificar el cuerpo, y luego trascenderse a sí misma hacia la unión con Dios. De ahí que el alma se caracteriza al mismo tiempo por una doble condición. Por una parte, su vinculación esencial al cuerpo, pero por otra, su autonomía en cuanto a espíritu. Precisamente eso distingue el ser peculiar del alma espiritual, dice Edith, del alma sensitiva y del espíritu puro. El espíritu puro son los ángeles. El alma sensitiva es el alma del perro, ¿no? El hombre ni es animal ni ángel, porque es las dos cosas en uno. Tiene la parte sensitiva y tiene lo espiritual del ángel, pero el ángel es un espíritu puro, no enraizado en un cuerpo, ¿no? El alma es la forma bajo la cual se hace presente el espíritu en el cuerpo. En cuanto alma sensitiva, habita en el cuerpo, en todos sus miembros y partes, y recibe de él e influye en él, formándolo y conservándolo. En cuanto a alma espiritual, es el centro de la vida consciente y libre de la persona,
donde se alza el yo por encima de la vida corporal en la medida en que mora verdaderamente en ese centro. La vida interior es aquí un ser consciente, el yo, un yo despierto, cuyo ojo espiritual abierto mira hacia afuera y hacia adentro. En virtud de esta apertura hacia adentro y hacia afuera, la persona también es capaz de penetrar y acoger el mundo y conocerse y formarse a sí misma. Por otra parte, por su peculiaridad de ser un espíritu encarnado, el alma cumple la función de mediador entre espiritualidad y corporeidad, sensualidad. No obstante, el centro del alma es la parte más espiritual. Edith habla, y lo oiremos más de una vez, habla del alma, es decir, el más profundo centro. Dice, aunque las impresiones transmitidas por los sentidos lleguen hasta aquí, se trata, sin embargo, de un ente separable de toda sensibilidad y corporeidad viviente. Podemos imaginarnos una vida interior del alma capaz incluso de subsistir en el momento de su separación del cuerpo y de la suspensión de todas las impresiones sensibles. Así es su vida, dice, sigue diciendo Edith, según el testimonio de los místicos, en aquellos estados extáticos en los que el alma está arrebatada. Sus sentidos carecen de receptividad para impresiones desde fuera. El cuerpo está como muerto. El espíritu, sin embargo, llega en la contemplación al grado más alto de vivacidad y a la plenitud del ser. Por ejemplo, en los estados místicos se sabe de muchos santos cuando han tenido un arrebato, han intentado pincharlas con agujas o lo que sea, a ver si reacciona y nada, ninguna reacción. El cuerpo como muerto, como dice Edith, y sin embargo el espíritu se unió en un vuelo extático, para decirlo de alguna manera, con Dios en lo que luego muchas veces en la mística se llama el matrimonio espiritual, por ejemplo. Entonces, Edith dice, es posible, y eso indica también, a mí me encanta eso indica también la, la dignidad de la persona humana en virtud del espíritu. Y también lo que digo siempre me gusta decir a mis alumnos, digo, no sabéis qué horizontes ilimitados se abren al espíritu humano en virtud de esta constitución espiritual, de haber sido dotado del espíritu a imagen del espíritu divino. Es tan bello eso, si no podemos profundizar en eso, pero todo esto, cuando uno reza, ora y reflexiona en oración sobre esto, es que no hay nada que no podamos alcanzar con el espíritu para bien de toda la humanidad, ¿no? Aunque nuestro cuerpo esté limitado y con achaques, etc., ¿no? La grandeza del alma reside en que está llamada a la unión con Dios. En cuanto a espíritu, no solo es imagen del espíritu divino, y ahora viene algo tan grande, sino capaz de acogerlo, de vivir en plena unión con Él. Es decir, porque Dios nos llama a la unión con Él y siempre nos imaginamos, no sé, yo muchas veces me imagino, ¿no? Vamos hacia la unión con Dios, pero también en virtud de este espíritu, en nuestro cuerpo tan chiquitín y tan quebrantable, somos capaces, en virtud del espíritu, de acoger a Dios dentro de nosotros. Eso es un misterio precioso. Lo que dice San Juan también, y quien cumple mi palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. O como dice Santa Teresa también, hijas, no sois
huecas ni vacías por dentro. Sois morada de Dios, ¿no? Entonces, en esta unión, por otra parte, no se desdibuja el ser propio del alma como si la unión con él diluyera en él el ser propio nuestro, ¿no? No es como en otras religiones donde realmente hay luego la persona humana, el alma humana, pues se deshace en el ser divino. No, lo bello es que nosotros conservamos y seremos plenamente nosotros mismos en la plena comunión con Dios, ¿no? El alma llega en esta unión al grado supremo del ser, es decir, se realiza según su esencia de espiritualidad libre, trascendiéndose en la entrega total a Dios. El alma en cuanto centro de la persona humana es concebida por sus dimensiones de profundidad y superficie como lugar, ¿no? Edith Stein añade a su obra más importante, El finito ser eterno, un capítulo donde habla también del castillo interior de Santa Teresa y lo analiza luego bajo el punto de vista fenomenológico. Y entonces la imagen del alma como lugar o castillo sirve a Edith también para evocar la dinámica específica de la vida personal espiritual en una simbiosis fenomenológico-ontológica. Ella habla de la tensión entre profundidad y superficie y que se refiere a la división entre el ser peculiar de la persona que se identifica con lo interior del alma y el yo que habita el alma. Santa Teresa de Jesús habla en el castillo interior, habla de 7 moradas, ¿no? No sé si alguien de ustedes lo conocen. La interior morada, la 7ª morada, es lo que Edith llama el alma del alma, que es la morada de Dios. Entonces, la persona humana tiene que aprender a salir, a atravesar desde la morada exterior a la interior. Lo que pasa es, las primeras 3 moradas, la persona humana colabora, ¿no? Tiene que formar y lo que llamamos la ascesis, tiene que hacer lo que realmente los valores evangélicos, etc. A partir de la 4ª morada es como de tránsito, luego las 5ª, 6ª, 7ª morada son la vida mística, es decir, cuando la persona, el alma, se entrega a Dios y Dios lleva las riendas y la atrae hacia sí, ¿no? Pero en la exterior morada, pues, nos condiciona el sentido común, razones que pueden ser muy verdaderas, pero pueden ser que no realmente corresponden a lo que Dios quiere de mí. Yo, por ejemplo, cuando di clase a las jóvenes religiosas, yo decía, si vosotras habéis, por ejemplo, hecho el voto de querer hacer realmente de la noticia amorosa, como dice San Juan de la Cruz, el centro de vuestra vida consagrada, entonces puede haber muchas cosas que no son malas en sí. Sin embargo, nos ayudan para ir por el camino más directo y por tanto más corto a la meta, que es vivir en Dios y para Dios. Entonces, puede que, por ejemplo, ver la televisión cada día, no sé qué, eso no es malo, pero si realmente nos ayuda para vivir esta opción que habéis hecho por Dios, entonces deberíais renunciar a esto y preguntaos, ¿qué me ayuda para vivir aquello a lo que me siento llamado por Dios? Y para eso hay que aprender a escuchar en el hondón del alma, pero para poder escuchar en el hondón del alma hay que hacer el camino de la morada exterior hacia la interior, porque en la morada interior mora el Señor, ¿no? Entonces, la imagen, la tensión entre profundidad y superficie se refiere a la división entre ser peculiar de la persona
y que se identifica con lo interior del alma y el yo que habita en el alma. Stein no trata de mostrar que Dios habita en el centro de la persona, en su alma, y cómo llegar a él, tal como era el objetivo de Santa Teresa, sino se propone poner de relieve la peculiaridad del ser humano. Con otras palabras, ella quiere indagar cómo debe vivir la persona humana para llegar al máximo nivel personal humano, o con otras palabras, cómo debe vivir la persona para ser verdaderamente ella misma. Y para ello somete Stein la vida interior del alma a análisis, ¿no? Aunque siempre resulta un tanto efímero y deficiente retratar la imagen del alma, el símil del castillo del alma se muestra, sin embargo, muy apropiado para integrar los componentes de la vida interior de la persona. El alma es el recinto más personal del sujeto humano. En él mora, como hemos dicho ya varias veces, el yo personal. Stein no identifica sin más el yo con el alma como tal, aunque deja claro que no puede haber alma humana sin un yo ni viceversa. Es decir, el yo habita en el alma, pero el yo no es el alma, ¿no? Pero el alma tiene un yo y se percibe así, ¿no? Dentro del espacio del alma, el yo como un punto móvil se desplaza libremente de la primera morada a la tercera, etcétera, para quedar en esa imagen, ¿no? Tan pronto yendo afuera como recogiéndose en el interior. Por ejemplo, yo estoy ahora afuera dándoles esta conferencia, y luego cuando voy a nuestra capilla y hago mi oración interior, personal, me meto dentro al interior y dejo todas las reflexiones y toda la Edith Stein queda fuera, ¿no? Sin embargo, solo en el centro de gravedad, en el lugar normal de su ser, llega el yo a ser él mismo. ¿Y por qué es esto así? Dice Edith Stein, no sé si les he copiado la... Sí, es la cita que les puse en lo más interior. Lo más interior del alma es también lo más espiritual de ella. Desde lo más interior se realiza también la irradiación de la propia esencia, el salir de sí mismo espontáneo. Cuanto más recogido está un hombre en el centro de su alma, tanto más fuerte es esta irradiación que sale de él y cautiva a otros. Pero también, tanto más fuertemente lleva todo comportamiento libre y espiritual el sello de la peculiaridad personal que tiene su sede en el centro del alma. Yo, por ejemplo, si ustedes incluso dijeran lo mismo que yo les estoy diciendo, cada uno pone su sello personal, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene su propia irradiación y lo daría cada uno a su manera personal, ¿no? El centro del alma coincide, por tanto, con su esencia, con su individualidad personal. Por eso, solo cuando el yo está así en sí, es al mismo tiempo él mismo, es decir, es realmente un yo personal. Cuando el yo personal se identifica con esa individualidad, entonces la persona ha llegado a ser verdaderamente ella misma. Con otras palabras, una persona no puede encontrar verdaderamente su identidad hasta que no llegue a vivir, no solo a estar pasajeramente, a vivir en y desde este centro. Es entonces y solo entonces cuando ve todo, incluso lo más insignificante,
a la luz del sentido último, porque es capaz de sentir lo que es ella misma y cómo está, y de aprender, es decir, de captar el mundo sin distorsiones y de vivir conforme a su vocación. Y cuando antes estaba repasando esto, me venía la imagen de la Virgen, ¿no? La Virgen realmente estaba tan en su profundo centro que pudo comprender y estaba abierta a Dios sin interferencias sin distorsiones e interferencias de su propio yo. Más tarde, cuando hablemos de la mujer, vemos que Edith Stein llama esto virginidad, no en sentido biológico, sino la virginidad es esto, de vivir en el más profundo centro para estar abierta a Dios sin interferencias de mi propio yo, sin interferencias del pecado, de mis deseos, sino abierta para... Y la Virgen es el ejemplo más puro porque ella es como un cristal transparente porque no había ni una mancha en este cristal por su propio deseo, por sus pecados, por su distorsión, su propia voluntad. Y por eso Dios se trasluce directamente y entra directamente porque no hay ningún impedimento que lo impida, ¿no? Stein sostiene, por tanto, bueno, muy importante es también lo que he dicho antes, solo eso es posible cuando la persona llega a vivir. Quería leeros también una cita de respecto, dice, cuando alguien solo vuelve ocasionalmente a las profundidades de su alma para vivir de nuevo en la superficie, su profundidad permanecerá sin desarrollar y será incapaz de desplegar el poder de formar las capas que se encuentran más allá. También puede haber personas que no alcancen nunca su profundidad última y por tanto no alcancen nunca la plenitud de su ser. La configuración de su alma como corresponde a su determinación esencial. Ni siquiera alcanzarán esa primera posesión preliminar, entre comillas, de sí mismas, que es un requisito previo para la posesión plena y que ya se alcanza tras una estancia temporal en las profundidades. Por tanto, es tan importante aprender a vivir en el más profundo centro. Romano Guardini, no sé si a algunos les suena, cuando habla de la cosmovisión cristiana, decía que cuando el cristiano realmente ve y siente con Cristo y como Cristo, es algo así. Desde el más profundo centro, luego tengo una visión de las cosas, porque mi visión y mi sentimiento y todo mi ser está compenetrado, es decir, penetrado con las tres divinas personas, ¿no? Stein sostiene, por tanto, que solo desde la esencia del propio ser, la persona es capaz de penetrar esencialmente todo lo creado. Porque la esencia del propio ser corresponde al arraigo del hombre en Dios. No del mismo modo que el creador, por supuesto, no penetramos lo creado de la misma manera como el creador, porque nuestro ser es finito, es decir, condicionado por nuestra naturaleza creada y por nuestra espiritualidad encarnada en el cuerpo y por el pecado también. Pero en la medida en que la persona entra dentro de sí y deja de alguna manera atrás los condicionamientos que causan en ella la dispersión de las fuerzas del alma, siente algo del sentido de su ser y experimenta toda su fuerza concentrada antes de su división en fuerzas particulares. Es entonces cuando tiene dominio de sí y el alma puede desplegar toda su capacidad
de tender y abarcar el mundo. Esto indica también que la persona solo sabe acoger adecuadamente los valores si está realmente cabe sí. Luego, más tarde, en otra charla, ya veremos cómo acoge la mujer los valores y cómo acoge el varón los valores, ¿no? Por otro lado, cuando la persona vive en este centro y de alguna manera su estar es igual al ser, el alma llega a manifestarse en su peculiaridad. Y dice Edith, el alma no es un espacio vacío, aunque una plenitud pueda entrar en él y ser acogida en su interior. Es más, esta acogida debe tener lugar para que el alma pueda desplegar su propia vida. El alma no puede vivir sin recibir. Se nutre de los contenidos que toma espiritualmente, vivenciándolos, del mismo modo que el cuerpo se nutre procesando la materia que lo compone. Esta imagen del cuerpo, más claramente que la imagen del espacio, pone de manifiesto, dice Edith, que no se trata solo de rellenar un vacío, más bien lo que acoge es un ente con una esencia propia que a su manera asimila y da forma a lo que acoge. Es la esencia del alma, junto con las propiedades y capacidades arraigadas en su esencia, la que se abre en estas experiencias y toma lo que necesita para llegar a ser lo que está destinada a ser. Esta esencia con su identidad distintiva deja su sello particular en el cuerpo, así como en toda su actividad personal espiritual. Por tanto, Stein afirma, por un lado, que el alma es un ente particular y que esta peculiaridad se refleja también en la manera como acoge lo que recibe desde fuera y cómo responde a ello después, comunicando su interior hacia afuera. Tenemos aquí un indicio del por qué la mujer asimila e irradia de otra manera que el varón lo que capta con el espíritu. Por otro lado, el alma misma, en cuanto ente con una esencia particular, requiere y admite solo contenidos propios, como muestra la comparación con el cuerpo. Dice Edith, mas solo tiene acceso al alma lo que es adecuado para ella. De ahí que no todo lo que la persona interioriza sirve de hecho para su verdadero crecimiento. Eso me parece importantísimo, porque si cada uno reflexionamos cuánto dejamos entrar dentro de nosotros, y muchas personas dicen, voy a exagerar un poco, ¿no? Una persona dice, yo voy a ver una película porno y luego ya se me olvida, no pasa nada. Equivocación, porque todo lo que dejo entrar queda de alguna manera dentro de mí. No todo, por supuesto, nutre mi alma, porque no se adecua a la vida interior del alma y le puede hacer daño, y luego queda dentro de mí y me condiciona aunque yo no sea consciente. ¿Quién puede borrar toda la porquería que tal vez he dejado entrar en mí? El único que puede borrar, no el psiquiatra, ni el psicólogo, ni la medicación, sino el Espíritu Santo. Y especialmente también a través del sacramento de la reconciliación. El Espíritu Santo es el único que llega hasta el más profundo centro y hasta aquellas, yo digo, cada uno tenemos como una biblioteca de disquete donde está grabado absolutamente todo desde el momento de nuestra concepción. Entonces, hay mucho o que yo he dejado entrar equivocadamente, que no me ha nutrido, o también hay mucho que me han volcado o me han herido, etcétera, etcétera. Entonces,
es muy importante tener una higiene espiritual, cuidar aquello que realmente, preguntarme qué es lo que nutre el alma, porque lo que nutre el alma ayuda a mi crecimiento verdadero, ¿no? Entonces, según sea adecuado o no para el alma, contribuye a la autenticidad o la despersonalización del hombre, ¿no? Voy a saltar. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y, y luego seguimos. Sí. Bueno, el tercer constitutivo que hace posible esta unidad que llamamos persona humana es el espíritu. Ser persona, dice Edith, quiere decir ser libre y espiritual. Que el hombre es persona, esto es lo que le distingue de todos los seres de la naturaleza. Es decir, dentro del orden de la naturaleza, solo el hombre está dotado de razón, inteligencia y libertad. Ser persona significa, por tanto, intrínsecamente también ser espiritual. Y ahí radica nuestra dignidad también. Stein considera al espíritu humano un caso singular, una forma estructurada de manera determinada y configuración de aquello que es ser espiritual en general. Y para ponerlo de relieve, aborda la peculiaridad del espíritu humano casi siempre en el marco del espíritu puro, que es Dios, y de los espíritus puros creados, que son los ángeles. Y dice, Dios es espíritu e imagen originaria de todo ser espiritual. Por ello se puede comprender adecuadamente solo desde Dios qué es espíritu. Pero esto significa que es un misterio que nos atrae constantemente porque es el misterio de nuestro propio ser. Aunque comparte con los espíritus creados la movilidad, el salir de sí, el poder penetrar otras realidades y el ser de alguna manera, aunque no ilimitada, transparente para sí mismo, el espíritu humano se diferencia de los espíritus creados por su vinculación esencial al cuerpo, la cual le confiere una cierta oscuridad y pesadez. Dice Edith, la vida espiritual del ser humano se distingue de la vida de los ángeles porque surge de las profundidades ocultas de su alma, a partir de la cual se forma también su cuerpo físico. Los ángeles no tienen alma en sentido de un centro de su ser, un alma que se despliega en un curso temporal de desarrollo, configurándose en su cuerpo físico y en su vida espiritual. Existe pues una diferencia, aunque no separación, entre alma y espíritu. Como forma del cuerpo, es decir, lo que anima, lo que hace que el cuerpo sea un cuerpo vivo, el alma ocupa el término medio entre espíritu y la materia, que es propio de las cosas corpóreas. Como espíritu, el alma posee su ser en sí misma y puede elevarse por encima de sí misma en libertad personal y recibir una vida superior en sí misma, como hemos visto antes. Teniendo en cuenta el marco de esta complementariedad entre alma y espíritu, ¿cuál es la función específica de éste en la vida del hombre? Por una parte, el espíritu le descubre al hombre el mundo exterior. Luego, hace posible su acceso a otros espíritus, objetivos o subjetivos. Luego, está al servicio de su desarrollo, del desarrollo del hombre, desarrollo personal, y le permite al hombre abrirse al espíritu absoluto, Dios mismo, y entrar en plena comunión con él. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que el espíritu en cuanto a apertura al mundo? El hombre accede al mundo que le rodea a través de su vida espiritual.
Esto significa que el hombre aprehende o capta el mundo gracias al espíritu, que espíritu dice relación, por tanto, con la capacidad de salir de sí y con la apertura constitutiva del ser humano. Dice Edith, la existencia del hombre está abierta hacia adentro, es una existencia abierta para sí misma, pero también, y por eso también está abierta hacia afuera, y es una existencia abierta que puede recibir en sí un mundo. Y recibimos el mundo a través de muchas cosas, ¿no? De las impresiones, la lectura, el aprendizaje, el viaje, todo lo que ustedes saben. Con el espíritu el hombre recibe el mundo, mientras que con el alma lo acoge dentro de sí. Gracias al espíritu, la persona comprende su propio ser y el mundo que le rodea. Vida significa estar en movimiento desde el interior, dice Edith. Vivir espiritualmente significa además ser consciente de este movimiento, ser transparente para sí mismo, ser consciente de sí mismo y eventualmente de otro. Ya que el espíritu es vida que se derrama libremente y de forma manifiesta, el hombre sale de sí mismo con su vida espiritual a un mundo que se le manifiesta, pero sin salir el hombre de sí mismo, ¿no? Esto es a imagen de Dios. Dios se derrama sin agotarse nunca. Él es amor eterno. Y así también el espíritu humano sale sin salir de sí mismo, pero se derrama. No se trata, sin embargo, solo de exhalar inconscientemente su esencia de manera espiritual, sino de que el hombre actúe de forma personal, espiritual en el mundo. Todo lo que llamamos cultura es fruto de esta actuación del hombre de forma personal, espiritual. Esta intervención en el mundo no significa un mero contacto exterior con los objetos. Gracias al espíritu, es decir, gracias a su capacidad de compenetrarse con el espíritu ajeno, sea subjetivo u objetivo, el individuo entiende el sentido de lo que le rodea y es capaz de comunicar su propio ser a través de acciones creativas, ya que el espíritu es sentido y vida. En su plena realidad, vida llena de sentido. Y esto es posible porque para Stein el reino del espíritu no se delimita solo al espíritu personal, sino a todo el mundo creado. Es decir, ahora leo la cita, pero todo lo que Dios ha creado, como Dios es espíritu, ha dejado su sello, ¿no? No puede haber para Edith una cosa creada que no tenga también un sentido espiritual, ¿no? Dice, todo lo material está lleno de espíritu, no de un espíritu personal que es propio del hombre, ¿no? Esto no solo significa que todo el mundo material ha sido creado por el espíritu divino, sino que todos los elementos de la materia están llenos de espíritu. Cada objeto material, como cosa de la naturaleza, lleva en sí mismo la forma que lo modela desde dentro o, como obra del hombre, es modelado desde fuera y se convierte así en portador de un significado. Cuando vemos, siempre me viene el ejemplo sobre todo del arte, ¿no? Y sobre todo cuando vemos pinturas abstractas, por ejemplo, uno está delante y en algunas cosas es evidente el sentido y en otras
obras de arte, dice, ¿y cuál es el sentido? Automáticamente también el espíritu busca descubrir, quitar el velo, ¿no? Quitar lo que está cubierto, ¿no? De esa manera, acogiendo en sí los valores espirituales que contiene el mundo, se convierten para el hombre también en fuente de fuerza anímica, anímico-espiritual. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente, yo tenía tal vez 10 o 11 años, cuando la primera vez me llevaron en Alemania en la Semana Santa a escuchar la Pasión de Johann Sebastian Bach, ¿no? Y claro, no solo lo oímos, ¿no? Sino es algo profundo que nutre el alma, que Edith dice cuando algo acogemos en lo interior, no solo nos forma, sino nos transforma, ¿no? Y lo que nos transforma es aquello que realmente nos nutre, ¿no? Y es tan bello, ¿no? Luego el espíritu está al servicio del crecimiento personal, ¿no? La vida del alma es vida espiritual, ¿no? Ya he dicho que no es en sentido religioso en primer lugar. Gracias al desarrollo de la vida espiritual, la persona despliega su ser individual y su alma. La vida espiritual es de alguna forma el vehículo para ello y de esta manera está al servicio de su plenitud y madurez. El alma, dice Edith, a la vez se realiza y se manifiesta como ser personal espiritual, vida libre y consciente, y se eleva al reino luminoso del espíritu sin que cese de ser fuente secreta de la vida. Vida espiritual es, por tanto, actualidad del ser. En el alma humana esta actualidad no se da desde el principio de su existencia, ya que la vida espiritual comienza con el despertar de la razón. No es en acto, como sabemos desde el comienzo de su existencia, todo lo que es por naturaleza la persona, ¿no? Sino que en el curso de su existencia se va actualizando progresivamente. Esto es en cada uno de los distintos momentos y fases de su existencia. Esto es, en cada uno de los distintos momentos y fases de su existencia, el hombre está actualizando algo de ella, del espíritu y del alma, y en ciertos instantes de gran intensidad de ser, más que de ordinario, pero nunca todo. Nunca llegamos a desarrollar todo lo que está escrito y todas nuestras capacidades, ¿no? Porque uno puede tener, por ejemplo, me acuerdo, tenía un amigo que hizo medicina, era un gran músico y me dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar medicina, voy a estudiar música, ¿no? Sigue tocando el piano y practicando la música, pero se hizo médico y se especializó, hizo un gran médico, pero nunca llegamos a desarrollar todo, ¿no? Y tampoco nunca llegamos a desarrollar todo lo que a nivel espiritual estamos llamados a hacer, ¿no? Ya que la vida espiritual consciente constituye el nivel más alto de actualidad, y con ello el modo supremo del ser del núcleo de la persona, y dado que la vida espiritual implica necesariamente el ejercicio de la libertad personal de cada uno, la persona humana se encuentra frente a una insoslayable responsabilidad, la de fomentar su vida espiritual, lo que equivale a un aumento del ser en sentido de su actualización más personal, o la de su aniquilamiento parcial y total. Y aquí tengo, yo creo, una cita, pero un momento. No he puesto, pero bueno, os lo leo. Y luego en la tesis se lo tenéis. El núcleo de la persona prefigura cómo puede desarrollarse su vida y lo que puede y debe llegar a ser, ¿no?
Lo que es ella en sí misma, esto, en la medida de lo posible, debe ser actualizado y habitualmente conservado. Si esto sucede, entonces está ganado para la eternidad. Todo lo que yo puedo desarrollar, debo desarrollar. Lo que pudo ser actualizado y no lo fue, esto, sin embargo, está perdido para la eternidad, dice entre paréntesis, aunque depende de las circunstancias, ¿no? La posibilidad de la actualización se mantiene hasta el último momento de la existencia terrena. Entonces, el talento será arrebatado. Esta manera de expresarse implica que algo que fue pasa al no ser, y eso no por sí mismo, porque simplemente desaparece, sino por un acto propio, es decir, por algo que una omisión también es un acto y yo soy responsable de eso. De hecho, cuando en la Eucaristía rezamos de palabra, obra y omisión, ¿no? Cuando pedimos perdón, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? La omisión también, cuando yo no desarrollo lo que Dios me ha dado para que lo desarrolle y lo ponga al servicio de los demás, diríamos también, pues soy responsable de esto. Entonces, hasta el final de mi vida se me da la posibilidad, pero cuando yo realmente me da un talento y yo digo, no me da la gana, para decirlo así, pues pasa al no ser, pero no por sí mismo, sino por un acto propio del que soy responsable, ¿no? Esta responsabilidad radica en último término en que el hombre, un ser finito, pero creado a imagen de Dios, es llamado a reflejar en su unicidad e individualidad un rayo de la esencia divina. Edith concibe, por ejemplo, que Dios es, digo, como un sol que tiene infinitos rayos y a cada persona humana le corresponde un rayo. Y el rayo que me corresponde a mí no le corresponde a nadie más. Y yo estoy llamada, por eso no tiene ningún sentido querer imitar a otro, porque yo tengo que descubrir cuál es el rayo que yo estoy llamada a reflejar en mi vida, ¿no? Y Dios es plenitud del ser, ¿no? Ya que la existencia humana es dádiva, el sí o no del hombre a su propia naturaleza y vocación, vocación en el sentido, por ejemplo, mi naturaleza es femenina, mi vocación es la maternidad, ya veremos, no tiene que ser una maternidad biológica necesariamente, pero estoy llamada a desarrollar todas mis dimensiones femeninas por ser mujer. Entonces, el sí o no del hombre a su propia naturaleza y vocación se convierte así en un sí o no al creador, en un abrirse o cerrarse frente al ser. Y eso es muy serio, ¿no? Ya hemos dicho que cuanto más recogida vive la persona en el centro de su alma, más radicalmente lleva su comportamiento el sello de su peculiaridad personal, es decir, más llega a ser ella misma. A través de esta plenitud personal, sin embargo, el hombre no solo refleja la imagen de Dios, en el que encuentra su imagen originaria toda vida espiritual, sino en su más profundo centro, la persona está además abierta a él, pues la elevación del ser personal espiritual sobre todo ser natural encuentra su perfección no solo por tener en cuanto libre y abierto una analogía con el ser divino que supera la de todo lo terrenal restante, sino por su apertura frente al mismo ser divino, aunque esté en virtud de su libertad también capacitado a abrirse o cerrarse a él activamente.
Eso es también, Edith lo insiste en varios, habla de esto en varias obras, ¿no? De la seriedad que significa, podemos también cerrarnos a Dios, ¿no? Ya sabemos que Dios como nadie respeta nuestra libertad, ¿no? Por tanto, gracias al Espíritu, la persona no solo es capaz de llegar al centro del alma, que por ser lo más espiritual es también reflejo más auténtico del Espíritu Divino, sino que en este centro está constitutivamente abierta al Espíritu absoluto, a la vida sobrenatural y por tanto al ascenso al sentido del ser, como dice Elia. Y aquí, como he dicho antes también ya un poco, se produce el cambio del punto de vista de la persona. Ya no se mira a sí misma, sino que dirige la mirada simple y amorosa del espíritu al Dios escondido que está ocultamente presente. Puesto que apertura del espíritu significa salir de sí, entregarse sin perderse, por eso implica la apertura constitutiva del espíritu humano al espíritu divino, al mismo tiempo una llamada a la unión con él. Si Dios nos ha dado esa capacidad, no es para que decimos, bueno, está muy bien, pero que Dios por ahí y yo por allá. No. Por tanto, lo sepa o no la persona, lo quiera o no, para estar en la plena madurez humana culmina en la unión del hombre con Dios. Esto solo se comprende en profundidad a la luz de la fe, es decir, a la luz del misterio de que el hombre lleva en sí la imagen de la Trinidad, del Dios que es familia, del Dios amor, de la mutua entrega en totalidad, ¿no? Y no sé si alguien de ustedes quiere hacerme una pregunta. Exacto, abrir ese Sí, espacio. Si sí. alguien quisiera, pudiera levantar por ahí la mano, para, ahí con la aplicación de Zoom para darle la entrada con mucho gusto. ¿Algún comentario, alguna Mm. pregunta que quisiera alguien hacer? Adelante, Cecilia. Hola, Adelante. buenos días. Yo tengo una pregunta que va como para conclusión, pero quisiera que ustedes me guíen en este comentario. Ahorita Sí. con lo que estábamos comentando acerca de que el cuerpo, permítame, tengo el apunte. Nosotros somos, o sea, nosotros tenemos un cuerpo y somos el cuerpo, ¿verdad? Y lo que entra en contacto con nuestro cuerpo entra en contacto con nuestro yo, ¿verdad? Entonces, ahora, aplicándolo a el tema actual acerca de la ideología de género, aquellas personas que llegan a percibir o que se dicen que su cuerpo no corresponde a lo que su yo, ¿verdad? Sería también traicionar el alma, ¿verdad? Claro, son casos límites. Incluso Edith en algún momento contempla esta posibilidad, ¿no? Em, que puede haber personas que no se sienten identificados con su cuerpo. Que se puede dar esto, es verdad, pero claro, pero hay que tener en cuenta que no es no es lo normal, ¿no? Entonces, ¿tú a qué te refieres? Que luego como consecuencia se, se transforme siendo mujer en varón, etcétera. ¿Te refieres a esto? Sí, en esos casos en donde eh, se llega a percibir desde del otro sexo, ¿verdad? Y llegan al punto de los cambios, por Claro, cirugías, etcétera. claro. Mira, yo pienso que es un tema muy delicado em, porque lo que no puede ser como está haciendo hoy, no sé cómo es en México, pero en España introducen que un niño a partir de, a partir de los 13, 14 años que elija lo que quiere ser. De eso no se trata, ¿no? Estamos hablando realmente de un caso, si te entiendo bien, de una persona que realmente habiendo
mm, estudiado casi su propio caso, que no son, yo creo, no puede haber tantas transexuales y tanto cambio de sexo como actualmente parece que en cada uno, aquí hay un montón de gente que, pues esto habría que ver muy delicadamente, acompañar a esta persona en esta transformación, tránsito al sexo que le corresponde. Pero es un tema muy delicado. No sé Sí. si el Monseñor Juan Armando quiere poner alguna nota más a esto o usted intervenga también si quiere, ¿eh? Tal vez para dar paso también a las demás preguntas, Sí, en algún momento por ahí podemos recoger alguna sí. cuestión. Pero, por ejemplo, Caro también acaba de levantar la mano. A lo mejor es bueno escucharte, las preguntas de Caro. Adelante, Caro, por favor. Gracias. Mi pregunta es, como no me quedó así tan claro como la diferencia entre el espíritu personal y el espíritu que tienen todas las cosas. Ahí mencionaba que Dios imprime su huella en todo lo que creó, no nada más en nosotros, sino que todas las cosas materiales tienen como también esa esencia. em, y ahí solamente como diferenciar un poco entre el espíritu que hay en todo y el espíritu personal. Yo diría que todas las cosas materiales, mm, y la parte espiritual también se revela a través del sentido que tienen. ¿Sabes? No es un espíritu personal como el espíritu personal solo existe en Dios, en los ángeles y en las personas humanas. Pero dado que las cosas creadas salen de las manos de Dios, que es espíritu, no puede existir en el mundo una cosa creada que no tenga un sentido. Entonces, nosotros, gracias a nuestra capacidad espiritual ya personal de poder penetrar, porque un perro, por ejemplo, no puede penetrar el sentido de una cosa, ¿no? Pero el hombre sí puede penetrar y llegar a captar el sentido de las cosas creadas. Yo diría que el espíritu, la parte espiritual de las cosas se revela a través del sentido que tienen las cosas. Tal vez por ahí se comprende mejor. No sé si te ha contestado o no te ha quedado claro. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechando aquí a nuestra doctora? Sí, adelante. Marta, adelante, por favor. Gracias. Claire, hablando de esta parte espiritual de las cosas, em, es como para entenderlo, ¿verdad? El ejemplo que pusiste de cuando de pequeña te llevaron a escuchar La Pasión, ¿verdad? Mm, Entonces, tú estás ante una obra, por ejemplo, en una obra de arte, estás ante un paisaje natural, otro ejemplo, mm, estás ante algo y, por ejemplo, te estruja el corazón. mm, El contemplar aquella obra de arte, el contemplar, el escuchar aquella pieza musical, el estar ante algo, te estruja el corazón. mm. En algunos casos estamos leyendo algún poema y por la lágrima o la alegría o el gozo. ¿A eso te refieres con contemplar el espíritu del creador, del que hizo la obra de arte, del que escribió el poema o de Dios ante un paisaje de la naturaleza? Es decir, esta persona, este creador, eh, podemos ver reflejado el espíritu con el cual creó aquello. Claro, también, y a través de por ejemplo, la obra de arte, em, nos llega también el espíritu de la persona que ha dejado su propia impronta, por ejemplo, Bach en su obra musical, ¿no? Pero una cosa es captar el espíritu de esta manera y otra cosa es ya la contemplación de Dios de tú a tú, ¿no? Y
Sí, pero, Ok. pero es así. Y realmente, no sé, os digo tal vez, perdonad si digo ejemplos tontos, ¿no? Pero no sé si habéis experimentado alguna vez. Yo me fijo mucho cómo celebra un sacerdote la Eucaristía, ¿no? Y puede haber sacerdotes, por ejemplo, en la homilía, bueno, primero por la manera de celebrar, uno puede celebrar objetivamente respetando todo y sin embargo es como si repitiera siempre lo mismo, etcétera. Y luego hay homilías que pueden estar articulados muy, muy bien, etcétera. Sin embargo, tú sales vacía y no te llega. Y luego puede haber un sacerdote tal vez incluso menos formado y más sencillo que habla desde dentro y tú te llevas una palabra a casa que te resuena y te ayuda y te... Esto es entre lo que sale desde dentro, cuando me llega también el sello del espíritu de alguna manera, de esta manera, y es que es hay una variedad muy grande, ¿no? Pero yo creo que en nuestro interior, nuestro espíritu primero acusa cuando nos llega un espíritu que nos ayuda, como también por ejemplo, yo me acuerdo, yo conocí a una persona que era realmente mala. Eso lo suelo decir prácticamente nunca, pero esta persona era mala. Y cuando me hablaba a veces por teléfono, luego ya yo corté, yo me acuerdo que tengo también otra amiga con la cual rezo y una vez sentía después de haber hablado con la primera como si me hubieran echado como una red pegajosa encima, algo que mi interior rechazaba, ¿no? Como algo que no me hacía bien, algo que me estaba como enredando contra mi voluntad, ¿no? Y, y luego orando con la otra persona fue como una limpieza cuando el Espíritu, lo que he dicho antes, solo el Espíritu Santo puede limpiar, puede liberar, puede llegar a estas... y quería llegar a otra cosa y se me ha ido la idea. ¿De qué estaba hablando? Y Gracias, podríamos Margarita. decir que es un juego de espíritus porque también comentabas que el espíritu en cuanto a apertura hace posible su acceso a otros espíritus. Claro, Ah, y entonces eso, y tenemos que discernir realmente, y nuestro interior acusa de qué espíritu, y sabemos, y vuelvo a lo que he dicho antes, tenemos que aprender a escuchar en nuestro interior, porque cuando estamos en nuestro centro, en el alma del alma, tenemos eh, tenemos el discernimiento, porque el espíritu discierne con nosotros, ¿no? Y eso es, y cada uno, lo que has dicho tú antes, puede ser un paisaje, puede ser una obra musical, puede ser simplemente el silencio, ¿no? Pero cada uno en su interior nota lo que realmente le corresponde al interior y lo que le hace bien, ¿no? Porque no todo lo que pensamos, porque hay un hacer bien que luego nos deja con más sed que hemos tenido antes, ¿no? Y hay realmente un bien que es beber de la fuente y decir gracias, ¿no? Gracias. Claro, quedan dos preguntas, la de licenciada Dalia, la señora Vicky. ¿Les parece que escuchemos las dos preguntas y luego Claire ya nos responde las dos para ir cerrando, ¿verdad? Que son las 12:05, respetando los tiempos. La Vale, licenciada de Dalia, la acuerdo. licenciada Vicky para escuchar Sí, las preguntas y Claire nos hace el favor muchas de cerrar. gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que yo quiero entender es precisamente porque me quedó esa inquietud. El espíritu de las cosas está dado en el sentido de ellas mismas. Me imagino que el sentido es como la función para la cual fueron creadas. Mm, Y luego, es decir, voy a poner un ejemplo, ¿verdad?
una música, la letra de algo, de una composición, fue creada por una persona para sensibilizar a las demás y dar a conocer su esencia. Igual que las cosas de la naturaleza, igual que todo lo que ha sido creado por Dios. Lo que a nosotros nos va a ayudar es mi espíritu personal me permite y me da la capacidad de poder discernir qué cosas de lo creado, de esos espíritus, es lo que me favorece y me llena a mí y me hace ser mejor en mi relación con Dios y conmigo mismo. Eso es lo que yo digo, no sé si esté correcto o no, pero creo que el espíritu personal es lo que va a hacer la diferencia para poder yo decir que las demás cosas, que su espíritu me llena y yo tomo la decisión de que es de ese espíritu, que es lo que más me va a fortalecer y me va a acercar más con nuestro Señor. Sí, eso es así, pero también yo creo que respecto a las cosas materiales de la creación, etcétera, si descubrimos el sentido, también aprendemos a respetar el sentido que ha Ujú. puesto Dios en las cosas. Por ejemplo, en la Así es. creación entera, ¿no? La naturaleza o el Para cuidado de la no casa, el cuidado de abusar, la casa común. claro, eso, ¿no? La Laudato Si, etcétera, y muchas cosas, sí. Por ahí, gracias, gracias. Estamos señora Vicky para Vicky, ir sí. cerrando. Adelante, señora Vicky, por favor. Oiga, maestra, me encantó toda su plática, aprendí mucho, hay muchas cosas que tengo que reflexionar mucho, pero para ser breve, me iluminó mucho el que usted dijera que el alma es el puente entre el cuerpo y el espíritu, y que nuestro cuerpo tiene un tiempo, pero nuestra alma es inmortal. ¿Y el espíritu? Mi También, pregunta. ¿El porque espíritu va con el alma también? sí, mire, hay, para que nos entendamos, hay un alma que vivifica el espíritu, que hace que sea, que vivifica el cuerpo para que sea un cuerpo vivo, y luego alma en sentido profundo realmente es el alma espiritual. Y Edith, en el fondo, si simplificando ahora, podríamos decir, el alma es el espíritu abierto hacia adentro y el espíritu es el espíritu abierto hacia afuera. Pero no es una creación, es el espíritu, alma y espíritu no son cosas que diferentes en el fondo, sino se compenetran, el alma es espiritual, ¿no? Entonces, cuando decimos que el alma es inmortal, pues resucitamos y el alma sigue viviendo después de la muerte como espíritu. Entonces, eso es lo que he dicho antes. Podríamos decir, alma es nuestro espíritu abierto hacia adentro. Y espíritu, para que entendamos, es también esa capacidad de abierto hacia afuera para acoger, comprender e intervenir creativamente en el mundo. Tal vez también leyendo ustedes las páginas, por eso yo soy consciente que no es tan fácil entender lo que he expuesto hoy así a la primera, ¿no? Pero a ver si cuando releen a la luz de lo que hoy han escuchado de mí, las páginas de la tesis que le van a pasar, tal vez no sé Exacto. si Vicky, no sé si le he contestado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bueno, Vicky. Claire, simplemente para ir cerrando, tenemos ahí en la ruta que nos pasaron por correo electrónico que el próximo sábado tendremos la sí, reunión para hacer el punto es hacer la lectura durante la semana. Hay dos sí, preguntas que ahí se nos sí, sugiere, que es sí, acerca del tema.
Entonces, la propuesta es que ustedes las lean, las reflexionen, escriban su respuesta y el sábado nos vamos a reunir a platicar sobre estas respuestas y a retomar varios de los puntos que Claire nos ha compartido el día de hoy. Ahí tendremos oportunidad de participar todas y compartir el pensamiento y la reflexión de cada una. Pues es importante. Nos van a dar también las lecturas por correo, las de la tesis de Claire, para tenerlo de fundamento. Leemos, respondemos esas dos preguntas. Nos veremos el próximo sábado a la misma hora en este mismo canal para platicar sobre ello. Y finalmente, solamente una palabra sobre la pregunta que Ceci había hecho, que me decía Claire, algún comentario. Sí, yo creo, mira, Ceci, que la reflexión humana, la razón humana, comprende la naturaleza de los entes, de los seres. En el caso también del ser humano, como lo hace Edith Stein, ¿verdad? Comprendiendo que estamos creados por Dios y llamados a una plenitud. Pero en ese caminar, en ese desarrollo, como lo dice Edith Stein, hay muchas vicisitudes, hay muchas situaciones en la historia que cada persona tiene. Y Cristo se presenta en la historia para ayudarnos a todos a superar esas vicisitudes. En el caso de una persona que en su situación actual dice reconocerse como de otro sexo, de otro género, ella está en búsqueda de su propia identidad. Bueno, la postura cristiana es Cristo acompaña, se hace presente para ayudarle a encontrar esa identidad que ella está buscando. Pero desde la postura filosófica entendemos toda la problemática que el ser humano tiene en la vida, en la historia. No podemos denostar ni echar por un lado, no, es comprender las personas. Y la actitud cristiana es acercarnos a caminar unos con otros para que ante la luz de Cristo, de la verdad de Cristo y del amor del Señor, todos nosotros, todos, encontremos esta alma del alma, ¿verdad? Este centro de la persona donde brilla la identidad personal que Dios nos ha dado. Entonces, esa es una postura cristiana, de ninguna manera de denostar, juzgar, condenar más porque sí. Espérame, no es así. Es No. acercarnos como Cristo, acompañarnos y entre todos buscar una verdad y una luz del Señor Jesús. Ahí va la postura. Nuevamente, ya son las 12:13, Chihuahua, así va a ser esto. Vamos a tratar digamos, de comprendernos todos, ¿verdad? Vamos a hacer la acción de gracias a Dios por esta primera sesión. Gracias a todas ustedes. Gracias, doctora Claire. ¿Alguien quisiera hacer la oración de la acción de gracias? Y al final invocamos la bendición del Señor. ¿Quisiera alguien hacer la acción de gracias? Te damos gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque te manifiestas, Señor, en cada una de nosotros. Gracias, Padre Santo, por la doctora Claire, porque tiene esa intención del corazón de poder compartir sus conocimientos con cada una de nosotras. Te pedimos que prosperes todos sus planes, sus proyectos, sus anhelos personales. Y a nosotros, infunde tu Santo Espíritu, que nos dé luz, sabiduría y discernimiento, para poder comprender, Señor, los conocimientos que se nos han sido compartidos el día de hoy. Te pido que bendigas a nuestras familias y a nuestros seres queridos, Señor. Permanece con nosotros y sobre todo que seamos dóciles a la acción de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En nombre del Digamos Padre, del todo. Hijo y del Espíritu. Ofrezcamos el Ave María para pedir la bendición del Señor. Digamos, Dios te Dios salve te María, salve, María. Llena llena eres eres de de gracia. gracia, el Señor es Dios contigo, contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Y la sus... bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, las acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, doctora. Gracias a todas. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Eso. Gracias.